posible. Y bueno, nada, seguimos trabajando. Le paso a Gustavo la palabra. Está silenciado también, Estás Gustavo. muteado, Gustavo. Buenos días a todos, ¿cómo andan? Espero que anden muy bien y que bueno, que podamos aprovechar esta actividad, que es muy importante para que podamos afianzar conceptos. Antes que nada, le quería pedir a los que no están identificados con su nombre y apellido, si lo pueden identificar en los 3 puntitos que tienen sobre la imagen, así podemos reconocerlos, y como decía Nuria y las profes, un gusto verlos en vivo a todos. Bueno, si les parece, comenzamos. Estos minutos también de espera, sirven para todos los que vayan llegando. Les vuelvo a poner en contexto, porque por supuesto uno el caso clínico lo puede haber visto, pero se puede haber olvidado, así que si le parece, lo vemos juntos antes de comenzar la discusión. Avísenme si están viendo la pantalla, si la estoy compartiendo como corresponde. Sí, se ve perfecto. Genial. Entonces yo lo que pensaba hoy es como si nosotros llegamos al hospital, y tal vez algunos de ustedes están en el hospital, y comenzamos nuestro día comenzamos nuestro día de trabajo. Tenemos la agenda del 20 de mayo, 9:30, la tenemos a Isabel Pérez, pero estamos medio llegando tarde, porque ya Isabel debe estar un poco preocupada de que nos atrasamos. Le damos la bienvenida, y vamos a escuchar un poco qué nos cuenta Isabel, que llega a la consulta. Ella tiene 38 años, trabaja en casas de familia. No se escucha, Meli. Se escucha, hijo de escucharse. Bien, ahí busco por qué no se está escuchando. Esperen un segundito, vamos a ver qué sucede. Dejo de compartir. Díganme si ahora, cuando vuelvo a compartir, ustedes ven la segunda diapositiva. ¿Es esta? ¿Estamos viendo bien? Sí, la de la Sí. agenda, 20 de mayo, sí. Perfecto. ¿Ahora ven la siguiente? Sí. Sí. Bien. Vuelvo a probar el audio, y si no, les cuento yo lo que dice la paciente. ¿Se escucha? No, María. No, No. bien. Entonces, María, lo que sí, la Victoria. paciente... Sí, Victoria. Ahora ahí empezó, a ver. Perdón. Ahí cuando pones compartir, tenés que dejar de compartir, volver a compartir, y abajo te aparece un botoncito que dice compartir sonido. Deja de compartir ahora, Espera. Sí. volvé a poner compartir pantalla, y fíjate que en la parte de abajo te aparece un botoncito que dice compartir sonido. Compartir sonido, sos lo más. Ay, chicos, aprendo con ustedes. Gracias. Fíjense, ahora sí. Vine porque estoy preocupada. Hace tiempo noto que estoy aumentando el peso y no puedo bajar. ¿Cuándo empecé a aumentar de peso? Y fue después que tuve a mi bebé ahora tiene 10 años. Y fui aumentando de a poco. Nunca logré volver al peso que tenía antes de quedar embarazada. Es más, creo que hace muchísimo tiempo que estoy en 78 kilos. Vengo de bajar de peso hace 5 años. Me aburro de las dietas. La vecina me dio una dieta, porque como alguien me dijo que yo tenía hace mucho problemas de azúcar, entonces me dijo que eligiera grasas. Entonces yo empecé a comer 2 huevos a la mañana con jamón, me llevaba queso al mediodía y a la noche comía cerdo. Pero la verdad me hizo tan mal. Y a pesar de que ya dejé la dieta, igual me sigo sintiendo con dolores en la panza. Y ¿sabe qué? Me siento cansada todo el día. ¿Será el peso de esto? Usted me pregunta qué cambió en mi vida, y en mi vida cambió todo, porque yo antes comía diferente, pero mi esposo se quedó sin trabajo, entonces tuvimos que ajustarnos un poco, comemos más pastas, arroz, polenta, tartas, y a la noche aparte me daban unas ganas terribles de comer un chocolate o algo dulce, no sé por qué, antes la verdad que no me pasaba.
Y por otro lado, en mi trabajo yo me muevo todo el día, porque sabe que yo trabajo en algunas casas de familia, pero ahora mi esposo, como no tiene trabajo, me lleva y me trae, y yo aprovecho. Antes, no sabes, yo caminaba para ir a tomar el colectivo, después el tren para poder llegar a mi casa, y me da mucha vergüenza lo que le voy a contar, pero mi marido me dice que yo ronco mucho. Bien, aquí la tenemos entonces a Isabel, y ella, y yo por supuesto hablando, y nos sigue contando que ella tenía un síndrome de ovario poliquístico diagnosticado a los 23 años, que si bien recibió como tratamientos en ese momento anticonceptivos y metformina, que decidió con su esposo quedar embarazada, de tal manera que suspende el tratamiento con anticonceptivos. Le cuesta bastante ese embarazo. El embarazo le preguntamos específicamente si le habían realizado alguna prueba de tolerancia, si había tenido diabetes gestacional. Ella nos dice que en realidad sus glucemias fueron normales, que nunca nadie le dijo nada. Y cuando le preguntamos por su hijo que se llama Lucas, que actualmente tiene 10 años, el peso de Lucas fue 4 kilos. No se acuerda muy bien, cree que su peso al inicio del embarazo fue 58 kilos y que aumentó durante el embarazo 20 kilos. Pero ese embarazo que llega a término con un parto natural había tenido embarazos previos que no llegaron a término con 2 abortos. En relación a los antecedentes familiares, una madre con diabetes tipo 2 diagnosticada a los 50 años y una abuela materna también con diabetes tipo 2. Por supuesto que al realizar el examen físico nos vamos a encontrar con el peso que ustedes ven aquí, su altura, esto nos determina un índice de masa corporal, tenemos los datos del perímetro de cintura y tenemos los datos del perímetro de cuello. Como parte de este examen físico, al mirar la piel, se detecta claramente la acantosis nigricans a nivel cervical y axilar, acrocondromas cervicales, estrías pálidas en abdomen y en brazos, y tenemos el dato de la frecuencia cardíaca y la presión que fue tomada de la manera correcta. Cuando ella trae una bolsa llena de estudios, porque justamente viene muy preocupada, y esos estudios se inician en el 2018. Cuando a ella le solicitan estos estudios, no vuelve a la consulta. Este es el primer laboratorio que ella trae. Y en este laboratorio, como ustedes ven, es de julio de 2018, tiene una glucemia en ayunas de 109. Tenemos aquí los datos del nivel de colesterol, HDL y triglicéridos. Tenemos las enzimas hepáticas y tenemos también el valor de gamma GT, que trae. Esos son estudios que le han pedido. En octubre del 2020, ella vuelve, trae o bien vuelve a la consulta en ese momento, o sea, pasan 2 años, hace su segundo laboratorio, y en este laboratorio lo que vemos es que esta glucemia de 109 se transforma en una glucemia de 113. Y los triglicéridos pasaron a un valor de triglicéridos de 227. El resto de los valores, ustedes por supuesto que los están viendo. Y llegamos al 2021, plena pandemia, con lo cual ella no consulta, o sea, eso que le habían dicho vuelve a los 6 meses, no lo realiza, y llegamos al 2022, donde trae la consulta también un nuevo análisis de sangre. Vamos a ver entonces este análisis. Tenemos los datos del hematocrito, hemoglobina, glóbulos blancos, plaquetas, glucemia, el perfil de colesterol y las enzimas hepáticas. Básicamente es aquí donde ustedes ya estuvieron trabajando bastante, estuvieron analizando el caso de Isabel, y la idea es que trabajemos ahora de una manera grupal y de una manera cooperativa. ¿Por qué? Porque hay una forma de trabajo que se llama rompecabezas, donde cada uno de ustedes, cada uno de ustedes va a ser llevado a una salita, donde con otros, digamos, médicos, con otros personas, con ustedes, van a poder realizar o van a poder ir armando este rompecabezas. Esos grupos van a ser formados de una forma aleatoria. Cada uno de ustedes va a tener la responsabilidad de una parte de ese contenido, las preguntas que va a tener cada equipo van a ser diferentes, pero cada uno de ustedes van a ser una pieza esencial para poder llegar a la conclusión del caso completo. Pueden mirar toda la bibliografía, las videoclases, usar scores de riesgo, todo el material que deseen. Les damos como un tiempo mínimo de 30 minutos, los tutores van a estar pasando por las aulas, si se necesita un poco más, van a tener un poco más de tiempo, en eso no hay ningún problema. Y luego que se completen estos 30 minutos, donde van a discutir 3 preguntas, van a volver a ser llamados otra vez a la sala. Así que cuando vean en sus pantallas que dice
vaya al aula, vaya a la sala 1, ustedes cliquen allí, porque es donde van a ser derivados a ese aula pequeña. Y luego sí, volvemos a encontrarnos nosotros como para dar el cierre y resolver el caso final. Yo lo que les quería pedir, si les parece bien, es armar una especie de PPT o algún guión, como para que pueda ser mostrado, para que ustedes lo puedan compartir, que uno de los miembros del grupo lo pueda compartir. Cada grupo tal vez va a tener entre 6 y 8 integrantes, y siempre que uno lo muestra con un PowerPoint o con una imagen, o aunque sea un Word ampliado, me parece que va a ser más fácil para que pueda esto transmitirse. Y si Susana, te doy la palabra. Bueno, para que sepan cómo van a tener que trabajar, lo primero que tengan que hacer entre ustedes es elegir quién de ustedes va a hablar, quién de ese grupo de 6 va a ser el que va a presentar. No estén al final diciendo habla vos, habla vos, habla vos. Elíjanlo ustedes, el más desenvuelto, el más tímido, no importa quién. Y preparen cómo lo van a presentar. Puede ser un texto, puede ser un PowerPoint, puede ser video, lo que quieran. Háganlo sencillito, porque va a ser esa pieza de rompecabezas que conteste una determinada cantidad de preguntas, después otro grupo va a responder otra cantidad de preguntas y es otra pieza de rompecabezas, y va a quedar la resolución del caso completo. Así que ya diría que pasemos a las aulas. Y una cosa más, cada uno de ustedes, cada grupo, perdón, va a tener 3 preguntas. Hay una que es común a todos, entonces yo en la primera apuesta les pediría como narrar esas 2 preguntas iniciales y la última que la dejemos como para hacer todos un cierre final. Ya van a ver por qué la última es un poco común a todos, pero bueno, nos pareció como más interesante. Antes de pasar a las aulas, ¿alguna duda que tengan? ¿Más o menos entendió? Buenísimo. Entonces, Victoria, si te parece, cuando vos lo decidas, ya los podés enviar a las aulas y las preguntas, además de que los tutores van a pasar, y si por algún motivo, que la falla técnica siempre existe, yo aprendí lo del sonido, así que siempre existe algo, supuestamente ustedes van a tener en el chat de su grupo, las preguntas con la rúbrica correspondiente, pero si por algún motivo no llega, quédense tranquilos que los tutores van a estar pasando. Hola, buenos días. Ahí les va a llegar una invitación en la pantalla que dice unirse a una sala de grupos pequeños. Un segundito. Ahí les tienen que empezar a llegar las invitaciones. Veo que se están sumando. Hola Florencia. Antonella, tienen que aceptar la invitación que les llegó.
hijo y de su mascota? Por último, la tercera pregunta, que sería la común para todos los grupos, es ¿qué se debe a Isabel de la primera consulta? ¿Está bien? ¿Quedó claro? Pueden activar el micrófono porque tienen que empezar. Yo sé que no tengo que hablar, pero ya hablé, ya no digo más nada. Nuestra primera pregunta era qué era lo que nos planteábamos como cuadro clínico, un panorama, al escuchar el motivo de consulta a Isabel. Lo que nosotros estuvimos charlando es que en realidad su motivo de consulta es el peso. Es decir, es este peso excesivo que tiene después del embarazo y que a pesar de haber hecho distintas dietas raras, no pudo bajar y es algo a lo que no puede adherir. Lo que nosotras nos planteamos cuando Isabel cuenta su historia y cuenta sus antecedentes y sus antecedentes familiares y vemos el pool de laboratorios que tiene, es que tiene algo un poco más amplio que la obesidad, porque empiezan a aparecer todas las comorbilidades asociadas a este motivo de consulta. Entonces uno se va imaginando el síndrome metabólico, uno mira el peso con el IMC 31, el perímetro del cuello, ese control de TA elevado, la dislipemia, el probable SAOS y obviamente la posibilidad desde el vamos de una prediabetes y la posibilidad de que sea además diabética. Entonces nos planteamos una paciente mucho más compleja y mucho más amplia de lo que creemos que ella considera. Cuando nuestra segunda pregunta tiene que ver con el aporte de conocer el peso del marido, el hijo y la mascota. Y nosotras creemos que sí, el conocer el peso de la familia nos da una idea de ese ambiente familiar, un posible ambiente obesogénico. La realidad es que también nos falta el peso de la madre y de la abuela, como factor por ahí más genético, además de la diabetes, pero bueno, el marido y la mascota, yo no me acuerdo si el año pasado o el anterior me llevé la sorpresa en un curso de obesidad en donde mostraban estudios donde el medio ambiente y los compañeros de trabajo y la pareja y el mejor amigo se daba distintos porcentajes de riesgo de obesidad según quién acompañaba y el grado de afinidad que tenía con la persona obesa. Bueno, por lo cual esto muestra que la genética es parte, pero no es todo. Entonces, el conocer todo esto también influye mucho en cómo se alimenta esta persona y en el medio ambiente que tiene. Por lo cual tendríamos los dos componentes, el componente genético, que también lo vimos con la macrosomía, que nos da una idea de cómo fue ese embarazo, y bueno, de una madre y abuela diabética que uno supone que es posible que también sean obesas. Y bueno, la tercera pregunta, no sé si pasamos a la tercera pregunta o la dejamos. No, la dejamos para después, pero hubo algo acá, factores de riesgo. Decía esa parte también, que me parece muy interesante, esto que ustedes plantearon. O sea, como quizás no forma parte de conocer el peso del entorno familiar, pero sí tal vez como esto de considerar el sedentarismo. Decía esta última parte que también me parece interesante como aporte. Ah, y bueno, sí, este resto de factores de riesgo, el sedentarismo, los antecedentes que tenía del ovario poliquístico, la macrosomía del bebé que nos da idea de su embarazo, los antecedentes de aborto, ¿cierto? Todo esto como factor de riesgo también dentro del medio ambiente de la paciente, lo genético y lo no genético, de eso charlamos. Perfecto, perfecto. Sé que no tengo que hacer ningún aporte, porque dije que era un rompecabezas y lo veíamos al final, pero creo que nos hicieron un muy buen planteo para que cada una de las piezas que van a seguir ahora puedan ir encajando correctamente. Creo que todos tenemos entonces claro que el riesgo va más allá. ¿Y Susana? Yo no digo nada, lo que hablar vos. quiero agregar, sí, y tal vez que como tenemos unos minutos más, si algún otro integrante del grupo quiere hacer algún otro comentario que haya comentado en el momento que estuvieron en el aula, y que Jimena, porque el estrés escénico hace que nos perdamos algunas palabras, y quiere hacer algún comentario, porque lo hizo cuando estaban en la discusión y armando este PowerPoint, tienen unos minutos, pueden hacerlo. Así que si alguna compañera quiere levantar la mano, tanto en la primera como en la segunda pregunta, ya más para contarnos qué discutieron, si tienen ganas, ¿no? Si tiene alguna más histriónica y quiere mostrarse. Bueno, parece que no, que Jimena fue bastante expresiva.
Por algo la eligieron a ella para hablar. Pero bueno, entonces sí, María, termina de redondear esta primer pieza del rompecabezas para que venga a unirse la siguiente. Genial. Si querés, Kaori, dejar de compartir, y muchísimas gracias, y después sí planteamos la tercera. Sí quiero después quizás avanzar un poco más de acuerdo a lo que se vaya hablando sobre esta genética, esta importancia de la genética que también tiene la paciente por el motivo claro que tenemos hacia la diabetes, pero que seguramente en la obesidad también puede estar jugando un rol, así que vamos a ir viendo como las distintas piezas que va sucediendo, pero excelente planteo. Y sí, recordemos que el 90% de los diabéticos tipo 2 son obesos, con lo cual prejuzgar o pensar que la mamá y la abuela pueden ser obesas es un 90% probable. Entonces, pasemos al grupo 2. El grupo 2 o el equipo 2, ¿quién tiene ganas de hacer la presentación o compartir así? Uno presenta y el otro habla. Perdón, yo quisiera saber si era el grupo 5, ¿puede ser? Estaba bien, ¿no, chicas? El tuyo es el grupo 5. Vos, Marcos, estás en grupo 5, totalmente. Sé que estás en grupo 5 porque justo yo estuve ahí en un momento. Pero grupo 2, le cuento cuáles son las preguntas. El grupo 2 es... ¿Sí? Perdón, estaba silenciada. Genial. Soy Alicia Sarana y voy a presentar el Power que hicimos en el grupo 2. Excelente. Sí, bueno. Pantalla. Compartí pantalla tranquila. Ahí se está abriendo. Bueno, ahí estamos las del grupo 2. Andrés. La paciente nuestra, Isabel, de 38 años. La paciente presenta comorbilidades. ¿Cuáles son y por qué las sospecha? Esa era nuestra primera pregunta. Y bueno, las comorbilidades que encontramos, obesidad por el índice de masa corporal de más de 30, prediabetes con las glucemias en ayuna del 2020, del 2022, sospecha de hipertensión arterial por ese único registro de 159/99, dislipemia por la hipertrigliceridemia en una oportunidad y la HDL menor a lo esperado, y un síndrome metabólico por la HDL, por la insulinoresistencia, lo sedentaria de la paciente, la roncopatía que podría corresponder a apnea del sueño, y bueno, sospecha también de esteatosis hepática, y también sospecha de enfermedad cardiovascular, entre otras cosas que por ahí nos faltaron. Y la segunda pregunta es ¿qué hallazgos del examen clínico orienta a las comorbilidades que habíamos encontrado? Bueno, lo mismo que parece que dije en la diapositiva anterior, el registro de hipertensión, el índice de masa corporal, el perímetro de cintura de 95, el perímetro del cuello de 42, la acantosis nigricans cervical, estrías, cocondromas, la roncopatía, y bueno, Lady hizo el test de Findrix con un riesgo de 19, que es alto para desarrollar diabetes en los próximos 2 años. Creo que hasta ahí estamos. Perfecto, perfecto. ¿Alguien más quiere del grupo aportar algo? Laura. No, quería decir que ya pueden dejar de compartir, así podemos ver. Está bueno trabajar en grupo porque uno intercambia ideas, que eso no lo puede hacer en el consultorio, a veces uno está solito, y es un muy buen ejercicio que cuesta, pero que es excelente.
Nada, eso. Hasta nos terminamos pasando los teléfonos y todo, así que muy bueno este sábado, Sí. me encantó. No nada, puedo ¿Más dejar quiere de aportar de este compartir. grupo? Puedes Sí, dejar de dejen compartir. Sí. así podemos vernos todas. ¿A dónde voy? Dice, Arriba, fíjate arriba, sí. en una barrita, dice dejar de compartir, de color verde y rojo, dice ahí. Ay, por Dios. Podés estar arriba de está. todo. Ahora sí. Eso, perfecto. Otra de las cosas que se aprenden en estos sábados es a usar el Zoom y a usar los recursos tecnológicos. Y eso lo aprendemos ustedes y nosotros. Bueno, ¿qué otros comentarios? Eso, ¿quién más quiere decir algo del mismo grupo? El grupo. Bueno, yo era comentarles que, bueno, sí, una bonita experiencia. Yo soy como la extranjera, pero veo la cosa diferente. Lo importante, creo que una de las cosas del ejercicio de hallazgo clínico, que es lo que piensa, es realmente no olvidarnos que el paciente a veces no es nada más un examen, no es nada más un hola, como, o sea, y no lo miro, sino Sabes, Lady, que no se te escucha, se ve que tu internet es bastante inestable. Porque Lady, el paciente Lady, nos habla. ¿me escuchás? El Lady, ¿me escuchás? Se ve que está inestable el internet y no ya se le nada más con escucha. ver a la señora que llegó, si lo estás viendo, cómo está. Lady, pero la idea es que, dígame, mi internet está me inestable, parece por eso escuchar no que hablaba. está muy Dime. inestable y no se escuchó una gran parte Sí. de lo que pusiste, así que yo te voy a invitar a que, sintético, pero lo escribas en el chat, así todos lo podemos leer, porque es interesante lo que estabas poniendo, pero un poco nos imaginamos lo que estabas diciendo, y es tan valioso, porque vos estás en otro país y tenés otra mirada, que aunque sea escribirlo cortito, en 8 o 10 rengloncitos, para que todos podamos leerlos, porque Ya me se los parece, explico. valioso que lo podamos saber, y tu internet no nos permitió seguir tus palabras. Bueno, María, si te parece, mientras Lady escribe, podemos ir de a poco armando que el grupo 3 Sí, yo se presente. Sí, una dale. cosa que me pareció sumamente interesante, que dijo Laura también, es el trabajo en equipo. Uno está muy solo en el consultorio, y todo esto que ustedes pensaron juntos, cada uno aportando tal vez su especialidad, es lo que nosotros queríamos que con este caso clínico empezar a armar como un algoritmo, un proceso, un mapa conceptual, algo que cuando llega una paciente con obesidad se disparen también todas las comorbilidades que pueden surgir, porque sinceramente, tanto lo que el grupo 1 dijo como el grupo 2, estamos hablando de una paciente con alto riesgo de diabetes y con alto riesgo metabólico, donde por supuesto que los scores nos sirven, pero si escuchamos un poco más y desglosamos lo que le está pasando a esa paciente con un tejido adiposo excesivo, empieza a formarse todo este espectro de complicaciones que después iremos desglosando. Así que creo que sí, que el trabajo en equipo es fundamental, y cuando nos supera, y es lo último que ya digo y vamos al grupo 3, es uno puede pensar, ¿esta paciente es hipertensa o no? ¿Qué conducta tomo? También esto va con qué se lleva la paciente. Pero es una paciente joven, tengo que pensar algo más, me quedo solo con esto quizás después le hacemos un cierre un poquito cuando ya terminamos el encuentro, pero creo que es fundamental tener todo el espectro de posibilidades. Pasemos entonces, sí, al grupo 3. ¿Quién quiere presentarlo? ¿Quién quiere compartir pantalla? Si quieren les recuerdo. Hola, buen día. Ah, buenísimo. ¿Cómo Acá estás? estamos, bien. Ahí estoy compartiendo pantalla ya. No, ¿Todavía no? Todavía no. A ver. Ahora sí. Ahí está queriendo, sí, ahora sí. Buenísimo. ¿Me escuchan bien? Bueno, somos el grupo 3. Teníamos como nuestras dos preguntas principales. Una, evaluar la distribución de la grasa. Interpretamos que la distribución de la grasa es central. Como primer dato tenemos que tiene obesidad grado 1, evaluando el índice de masa corporal de 31.6. Y a su vez teníamos como datos del examen físico un perímetro de cintura de 95,
que evaluando que es mayor a 88 ya tenemos un parámetro de distribución central de la grasa. Y por otro lado, el perímetro del cuello, que es de 42, es mayor a 40, y también, gracias también al trabajo en grupo, pudimos calcular el porcentaje de la grasa corporal que nos dio 41.2. Estos eran los datos con respecto a la distribución de la grasa. Y en cuanto al estilo de vida, la consigna era evaluar cómo era su alimentación. Teníamos como antecedentes de su relato que había realizado una dieta keto por consejo de una vecina, y que a su vez existían motivos económicos que habían condicionado un consumo alto de hidratos de carbono. A su vez también relataba craving de alimentos dulces por la noche, y saltamos la falta de asesoramiento profesional en todos estos años. Y nos pareció importante evaluar cómo eran sus aspectos motivacionales o la organización de la familia, quién realizaba las compras, quién cocinaba, eran todos datos que no teníamos presentes en el relato y que nos gustaría indagar. Y a su vez, en cuanto a actividad física, por un lado, a resaltar el sedentarismo, que también por los motivos económicos que resaltaba, había dejado de caminar al trabajo, que era una actividad física que realizaba cotidianamente, y a su vez no realiza actividad física programada en la actualidad. Como factores facilitadores, destacamos que antes caminaba al trabajo, y eso es un factor, digamos, protector que podíamos retomar, y a su vez que el tipo de trabajo que tiene permite que realice actividad física no programada. No sé si alguna de mis compañeras quiere aportar algo más. Fue muy enriquecedor el trabajo en grupo. Cada una de las cosas que ustedes van diciendo, no saben lo que nos enriquecen a todos. Realmente es esto, es mostrar desde distintos lugares, no solo desde lo médico, sino desde el estilo de vida, qué está haciendo la paciente, el desglose que hicieron de los hábitos de la paciente, la escucha, porque yo, un poco lo que tratamos de hacer con nuestro equipo docente fue, no les escribimos esto que ustedes están escribiendo, porque queríamos que ustedes escuchen a la paciente, y es una paciente que viene con un tono de voz siempre el mismo, todo igual, diciendo muchas cosas, y creo que las plasmaron sumamente bien. Pero ¿quién más quiere hablar del grupo? Si quieren dejar de compartir, plasmaron excelentemente lo que la paciente en su relato, con su forma monótona de decirlo, lo fue desglosando. Así que impecable. También forma parte de Buenos Días, del grupo 3, y respecto a cansancio, en una segunda etapa, en una segunda consulta, podríamos ver si corresponde a un problema de sueño, a una diabetes incipiente, o bien a un hipotiroidismo que habría que estudiar. Pero bueno, como que la idea era no sacarla a la paciente, recargadas de interconsultas, de estudios, como para que pueda cumplir con todo, en una primera etapa solamente una terapia educacional, o sea, tratar de cambiar sus hábitos de vida, mostrarle la importancia de hacerlo, y de a poquito ir induciéndolo en los distintos estudios que habría que hacer para confirmar o descartar otros diagnósticos. Perfecto, perfecto. Susana, ¿querés vos señalar algo? No. Pasemos al grupo 4. Pasemos al grupo 4 entonces. Ya nos vamos dando una idea, ¿no? De toda esta paciente, cómo nos va cerrando, y quizás lo que cada uno pensó de manera individual, con ese esquema que yo les había puesto, plan de estudio, interconsulta, mapa conceptual, cómo va cerrando y va tomando una forma más de una paciente, no solamente esto, como ustedes decían, bueno, sí, las enfermedades o alguien, ¿no? Es una paciente con todos sus problemas. Y acá nos escribe Lady, quería recordar que vemos pacientes y tenemos un aporte importante con los exámenes paraclínicos. Bien, y también eso que vos decías, Lady es una paciente que es una persona y que tiene todos los problemas que pueden surgir. Si quieren, pasamos al grupo 4 entonces. Sí, ¿qué tal? Buen día. Mi nombre es Lucio Marino, yo soy el que va a hablar, y mi compañera va a compartir ahí el PowerPoint. Excelente. A nosotros nos habían tocado 2 preguntas. La pregunta número 1 hacía referencia a la evaluación cardiovascular, y la pregunta número 2 a la roncopatía. En el caso de la pregunta número 1,
Primero, como salvedad, queríamos aclarar que como se trata de una paciente de 38 Todavía años... no estás compartiendo. Si quieren, por las dudas, si necesitas el apoyo del Power. Sí. Bueno, mientras lo voy comentando. Perfecto, Pero Magali. No sé, soy yo la que tiene que compartir, pero no sé por qué no lo puedo compartir en este momento. A ver. Fíjate Si si quieren avanzo tenés con que... el comentario. Estoy haciendo mal. No, tal vez cerrarlo y Perdón, volver a abrirlo. Magali, cerralo de lo que estabas compartiendo antes, como Sí. si nada, ponelo como que nada para poder compartir nuevamente. Porque Pero no está me da la abierto todavía opción. del grupo nuestro. Ahí está. Pero acá viene, acá viene. ¿Ahí sí? Sí, ¿Me ahora dejan? viene. Si cliqueamos en caso clínico, ahí viene. A ver. Sí. Porque lo estaba intentando, pero a ver. Ahí se ve, ahí se ve. Sí, Sí, bueno. sí. Impecable. Hicimos un breve resumen en principio, pero lo voy a pasar. Sí. Vamos para... Ah. Ahí está, Bueno, ¿sí? bueno, como les comentaba, lo que nos tocó fue la evaluación del riesgo cardiovascular y la roncopatía. Y en este caso, en el riesgo cardiovascular, la mayoría de los scores están preparados para pacientes más grandes que este, sobre todo a partir de los 40 años, y esta paciente tiene 38, por lo que no aplicaría directamente, por lo cual hicimos más hincapié en los aspectos clínicos de la paciente. Es decir, la acantosis nigricans, los acrocondromas y demás características que ya se describieron previamente. Pero, sin embargo, igual hicimos referencia a los scores que habitualmente se utilizan en la práctica, sobre todo el score americano, que coincidimos que era el que usábamos en la mayoría, el ASCBD, y eventualmente el Framingham, que quizás es el más clásico y es el único que tiene aplicación en pacientes más jóvenes, pero es una población muy distinta a la población latinoamericana. Aún así, esta se trata de una paciente que seguramente va a encajar, de acuerdo a cómo terminen los diagnósticos, no me quiero meter con los otros grupos, si se define el diagnóstico de diabetes y de hipertensión, probablemente era un riesgo moderado porque la edad la va a tirar bastante para abajo. Pero haciendo esa salvedad, lo que llegamos a la conclusión es que le daríamos quizás más importancia, en este caso, al aspecto clínico y a la evaluación general de la paciente que al score cardiovascular puntualmente, por esto de que queda un poquito fuera de la mayoría de los scores por la edad. Y en el caso de la roncopatía, sí, ahí sí son útiles los scores, y elegimos dos sobre todo. Uno es el test de Epworth, que es más útil para evaluar si la paciente tiene o no somnolencia diurna. Le hace una serie de preguntas básicas en distintas situaciones de la vida cotidiana, como mirando televisión, charlando con una persona, para ver si en esas ocasiones se queda dormida, y de acuerdo a eso sacamos la conclusión de si tiene o no somnolencia diurna, que en este caso no lo sabemos, habría que preguntarle a la paciente. Y basándonos en los datos que tenemos, utilizamos el que nos pareció más útil a todos, que es el Stop Bang, que hace referencia más que nada a las características del ronquido y de la somnolencia, ayudándonos, por lo que comenta sobre todo la familia, que en este caso ella al final termina diciendo que tiene vergüenza de contarnos que el marido le dice que ronca, y al aspecto clínico de la paciente en cuanto a BMI, circunferencia del cuello, y en este caso sí nos da un definido alto riesgo. Y sobre todo hacemos hincapié en esto porque todos los scores en general, los cardiovasculares y los de roncopatía y todos, son muy útiles cuando el paciente encaja en el alto riesgo, porque no nos dejan ninguna duda. Y en el caso de la roncopatía, acá sí, no hay ninguna duda y habría que avanzar con eso. En el caso cardiovascular, como es una paciente muy joven, y encima latinoamericana, y la mayoría de los scores son anglosajones o nórdicos o de otros orígenes, por ahí nos quedamos más cortos y nos tenemos que apoyar más en lo que hacemos referencia ahí en el PowerPoint, examen clínico, laboratorio, y la impresión clínica que nos da el paciente del riesgo, que tanto en los scores porque no encaja directamente. No sé si alguien quiere agregar algo más del grupo. Sí, solamente la parte clínica también la hablábamos y la habíamos compartido, lo básico con ella. Sí, perdón, y exacto, lo que hablamos y a lo que más hicimos hincapié es que más allá de los scores que nos sirven, nos facilitan un montón porque hoy están en aplicaciones y las tenemos al alcance de la mano, la obesidad, esta paciente tiene obesidad grado 1, es un factor de riesgo directo cardiovascular, entonces
más allá de lo que nosotros hicimos mucho hincapié en la clínica de esta chica. Teníamos muchos datos clínicos de Isabel, entonces nos pareció muy importante apoyarnos en eso, ¿no? Independientemente de los scores, ¿no? Porque datos en cuanto a la roncopatía, lo único que teníamos era que el marido decía que roncaba de noche, después no teníamos algún otro dato diurno. Así que, bueno, teníamos muchos datos de la semiología de ella y, bueno, de los últimos estudios como para darnos cuenta que era una paciente de alto riesgo cardiovascular, sumado a sus hábitos, ¿no? Que era sedentaria. Creo que es fundamental esto, no perder la consulta en la parte clínica, porque si no estamos muy acostumbrados a estar con la computadora, mirando estudios, haciendo órdenes, pero tal vez perdemos en revisar a la paciente y quizás de un buen examen físico surgen muchos datos. Coincido que ya la obesidad es un marcador sumamente importante para pensarlo, pero a veces uno dice, ay, un IMC de 31, bueno, sí, pero quizás no piensa todo esto. Entonces, la escucha de la paciente y la evaluación clínica creo que siempre va a estar por encima de todo. Los scores, pero es lo que yo pienso, creo que es así como ustedes lo dicen, sirven, pero no nos van a guiar en lo que nosotros decidamos como médicos. Nuestra decisión final no se va a basar en un score. Como bien decían ustedes, sirve mucho cuando es alto riesgo. O sirve en aquel caso que yo quiero pedir un estudio para categorizarlo en alto riesgo. Si no, el score no me da tanto. A veces lo que tienen útiles algunos de estas herramientas que uno utiliza por escalas en internet es buscar también las herramientas que da después, porque hay algunas herramientas que sí aportan las escalas más que nada norteamericanas como herramientas para el paciente o para el trabajo con el paciente que pueden llegar a estar buenas para que nosotros usemos. Pero el score es esto, es solamente una parte más. Sí me gustaría, Susana, si quieren dejar de compartir, genial, y me gustaría, Susana, que vos, si querés hablar algo sobre EPCUR y Stop-Bang, o si querés señalar algo más sobre esto, porque yo sé que este tema... Estás muteada. El EPCUR es un excelente screening porque es muy sencillo, las preguntas si uno las puede tener escritas o de alguna manera que el paciente las autoconteste, pero bueno, da esto, la somnolencia diurna y es bastante, no es tan específico. El Stop-Bang tiene mucho más especificidad y sensibilidad y es muy utilizado por los anestesistas. De acuerdo a el screening con Stop-Bang, los anestesistas eligen muchas veces en las personas con obesidad qué tipo de anestesia van a usar, porque después tienen que despertarlos. Y si hay mucha apnea del sueño o un riesgo muy alto de apnea, distintos fármacos son los que utilizan. Con lo cual, tenemos que entender que nos guían. Viene un grupito que va a hablar también de esto, así que no quiero spoilear a nadie. Así que me parece que podemos seguir, María. Perfecto. Entonces, ahora sí, grupo 5, que es con el que yo estuve, un ratito mínimo, si quieren, no sé quién de todo el grupo va a compartir o va a charlar, los escuchamos. Buenos días a Eso es. Yo voy a decir algo nada más para que más o menos estoy viendo la presentación. Me dijeron, pero tenemos que hacer en este tiempo un PowerPoint. ¿Cuál es el PowerPoint que hicieron? Un ojete. Muy linda, aparte poner la mirada del Zoom, que es del grupo, muy lindo detalle. Bueno, quería destacar que se trabajó, empezamos como grupo y se terminó siendo un equipo de trabajo. Creo que se unificó todas las líneas de forma de especialidades y tuvimos un enfoque unidireccional y seguimos trabajándose, me parece, equilibrado y parejo, dándole la posibilidad a que todos aportemos de diferentes ángulos.
ni siquiera intentar taparse uno al otro, nos distribuimos bien las tareas. Los integrantes somos Claudia Serrano, Diana Blancona, Mariela Ayada, Florencia Arancibia, Belén Redolfi, Valeria Landívar y quien les habla, Marco Luis Benavides. Vamos a empezar, nosotros somos del grupo 5 y empezamos con las preguntas que teníamos que desarrollar. La pregunta número 1 es si hubiéramos solicitado prueba de tolerancia a la glucosa oral en el embarazo y si lo hubiese hecho con cuál objetivo. La pregunta número 2, si consideramos que Lucas, el hijo de Isabel, tendrá algún impacto epigenético. Y la pregunta número 3, ¿qué se lleva Isabel en la primera consulta? Bueno, ahora vamos a ir desarrollando la pregunta a pregunta. La pregunta Esa número última 1, pregunta, recordá, Marcos, que no la van a desarrollar, solo las primeras dos, ¿sí? bárbaro, Susana, clarísimo. Bueno, en conclusión de las múltiples ideas que hemos abordado, coincidíamos todos que sí lo vamos a solicitar. Y vamos a solicitarlo en la semana 24-28 del embarazo y dependiendo del valor de la glucemia, en la primera consulta, y si se puede pedir antes. Si da normal, la repetiríamos a la semana 31, ya que todos los factores previamente detallados por todos los compañeros, tanto de la primera, acá habíamos intentado detallar algunos, antecedentes familiares, segunda y primera generación de diabetes, antendromes cerebral ovario poliquístico y múltiples antecedentes que hemos detallado, que no voy a entrar en detalle para no dilatarlo tanto. El objetivo que teníamos era detectar la diabetes gestacional y evitar una futura diabetes tipo 2, evitar que el recién nacido sea de alto peso para la edad gestacional y sus complicaciones obstétricas entre algunas. Doy lugar a mi equipo en cada Power para si quiere ir aportando algo más. Yo creo que teníamos mucho para compartir. Sigo. La pregunta número 2 es: ¿considera que Lucas, el hijo de Isabel, tendrá algún impacto hipergenético? Bueno, sí, coincidíamos claramente y certero que sí. Ya tuvo un impacto ya intraútero, ¿sí? Bueno, tenía valores hiperglucémicos, no tenía valor hiperglucémico, pero tampoco teníamos valores de una pura tolerancia oral. Por ser un recién nacido macrosómico y por el entorno intrauterino, con la insulinoresistencia responsable de la programación fetal y la neonatal. Tiene riesgo de desarrollar diabetes infanto-juvenil, obesidad, riesgo cardiovascular y otras patologías asociadas, en donde como profesionales teníamos que intervenir lo más temprano posible, abordar a este paciente multidisciplinariamente e intentar que aparezca, es decir, ya está condenado, lamentablemente, este niño que va a nacer con esta enfermedad de diabetes. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es retrasar de todas las maneras y herramientas que tenemos para que no sucedan esto a los 8 años y tenga que suceder a los 60 años para evitar las complicaciones crónicas que trae esta enfermedad. Sigo. Susana, acá te doy lugar si querés No que los haga el dejo. stop. Bajás la presentación, si algún otro del grupo O si querés quiere poner hacer el algún final, comentario. saltear esta y poner la última, eso, como vos quieras. O sea, Ah. salteemos esta pregunta y si tenés un porque cierre tienen final un o cierre. la última, Bueno, pero o tal vez hay un... Lo hacemos van a después, poner perfecto. después. Sí, No, lo hacemos no. después si querés. Como Porque está quieran. tan lindo el PowerPoint que María lo quiere ver, así que pasale. ¿Pasó? Pasa. Tengo listo, perfecto. Bueno, No, lo saltea, listo- No la digas, no la listo, digas. bueno, sale eso. agradecemos la atención y terminamos concluyendo que la importancia de trabajar interdisciplinariamente y formar un equipo y no un grupo donde cada uno tire para su línea laboral, ¿no? O profesional y generar una línea unidireccional donde podemos abordar a esta paciente multidisciplinariamente. Bueno, gracias. Muy bien. Puedes dejar que compartir, si alguno del equipo que participó, alguna de las damas, quiere hacer algún aporte, algún comentario de algo que se dijo cuando estaban discutiendo y compartiendo y que no fue expresado o fue dicho de una manera y ustedes lo quieren decir de otra. Bueno, Marcos, quedaste como el rey ahí en el grupo de las féminas. Hola, ¿cómo están? Yo quería decir dale. algo. Sí, Valeria. Sí. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Valeria Muy bien. Landívar, yo soy parte del equipo 5.
nada, me pareció súper buenas las preguntas que nos plantearon porque no solamente fueron enfocadas a la paciente, sino también al hijo y por ende la descendencia de la paciente. Entonces, porque para que sea que no solamente el impacto y todas las modificaciones y lo que hablamos de la epigenética sobre Lucas, o sea, que no solamente sea sobre la paciente, sino también sobre Lucas y la forma en la que podemos prevenirlo después. Y porque es verdad, es lo que decían al principio de uno de los grupos, creo que de los primeros, que no solamente el cambio y las medidas son solamente en la paciente, sino que también es todo el entorno familiar, el laboral, el sedentarismo, o sea, es todo un complemento. Entonces, la consulta no es que va dirigida solamente a la paciente, es como todo el entorno que tiene. Entonces no sirve de nada si uno hace un cambio a una paciente y después el hijo está comiendo papas fritas, o Lucas con todo el antecedente y los cambios que tienen, y hablamos mucho del programming también, como que no sirve de nada si después solamente está la paciente y no hay cambios también sobre la familia. Nada más. Y muchas gracias, la verdad trabajamos muy lindo todos y todos aportamos. Marcos, ¿querías decir algo que levantaste la mano? Sí, quería destacar que me sentí muy cómodo trabajando con el grupo de compañeras que tengo y fue muy grato y constructivo las ideas que se pudo generar. Muy bien. Baja tu mano ya, que si no quedas perfecto. Y Un María, poco si te parece... La idea, ya pasamos al grupo 6, un poco quería hacer un corte en esto. La idea fue mirar hacia atrás, justamente con prueba de tolerancia, qué tendríamos que hacer en el embarazo, si sí o si no, y por qué, porque en realidad estamos no solamente detectando, sino previniendo lo que va a pasar con ese niño. Y ahora el grupo 6 va a hablar qué pasa con el actual de Isabel. O sea, esta pregunta, este grupo 5, que habló de lo que fue y podría haber sido, o que podríamos haber prevenido, ahora vamos sí a escuchar al grupo 6. Así que excelente, y ven cómo va cerrando un poco todo el círculo, es pensar en la paciente y en todo lo que a la paciente la va rodeando. Así que a mí me parecen excelentes aportes. Y el grupo 6, cuando quieran. Hola, ¿cómo están? Bueno, mi nombre es Emilia Bertón. Tengo problemas con la cámara, así que no voy a poder no te das problema. Mostrarme, pero bueno. Soy la representante del grupo 6 y ahora una de las chicas va a subir la presentación. Excelente. Para ver las preguntas que nos tocaban. Perdón. Seguramente es Mariana. Quédate tranquila, sí. pues si te veía como yo cuando quiero hacer algo, te veía en la pantalla, Sí. Búscalo tranquila, poné tranquila a compartir, si es necesario cerrar el anterior y volver a abrirlo, pues nos pasa a todos. Sí, no, acá está. Tengo muchas ventanas abiertas y no me aparecía en el resto donde está el PPT. Perfecto. Acá está perfecto. Ahí se los comparto. Y les Genial. pido si me dicen que lo ven ahí Se está. va abriendo. Se Ahí va se abriendo, abrió. sí, Perfecto. sí. Entonces la primera Bueno, entonces pregunta, yo te lo voy pasando. Dale, la primera pregunta que tuvimos fue si le hubiéramos suspendido la metformina durante el embarazo. Y nuestra decisión final fue que debido a los antecedentes que presentaba Isabel, teniendo el antecedente de ovario poliquístico y también sus 2 embarazos anteriores que terminaron en aborto, hubiéramos decidido dejar la metformina hasta el final del primer trimestre, como lo recomienda, bueno, los nuevos estándares de la diabetes care. Así que bueno, eso fue el debate de la primera pregunta. Y en cuanto a la segunda pregunta, es si consideramos que Isabel tiene alguna alteración de la glucemia, si le hubiésemos solicitado la curva de tolerancia y cuándo. Bueno, y acá en cuanto a la glucemia alterada, sí, la tiene desde hace años. Recordemos que en cuanto a la SAD, el criterio cambió hace poquito, pero bueno, los que hacemos diabetes hace rato que venimos diciendo que por encima de 100 ya es una glucemia alterada de Era un ayunas. valor de 100, claro, nosotros consideramos un valor de 110, recién a partir de este año, nosotros me refiero acá en Argentina por la SAD, Claro. pero que igual el límite era muy border, con 109 en 2018, así que sí. Ya lo hubiéramos considerado. Y después, en cuanto al criterio de la curva de tolerancia, acá, bueno, por un lado hablamos lo del embarazo, que ya lo habló el grupo anterior, que sí o sí lo hubiéramos pedido como cribado, como se usa en todos los embarazos, a pesar de que los valores de glucemia eran normales, semana 24-28, y en ella, bueno, particularmente desde 2018 hasta ahora,
tiene indicación de repetir la curva, por todos los factores de riesgo que tienen, todas las glucemias que vimos, 109, 113, 110, más la acantosis, más la poliquistosis, el antecedente de haber tenido el recién nacido de 4 kilos, antecedentes familiares, bueno, la edad, todos los factores de riesgo que ella tiene, digamos, el DNI. Así que está indicado repetirla. Bueno, ¿cuándo? Es lo que hablamos recién, desde siempre, desde la primera consulta, y bueno, en el embarazo en semana 24-28. Bueno, esto Y quedó después lo que de... agregamos es, por sugerencia, que nos vinieron a dar una observación, es el hecho de que a pesar de que no estaba en la pregunta, porque nos preguntaban durante el embarazo hasta cuándo íbamos a mantener la metformina, que en glucemias alteradas fuera del embarazo, la metformina también se podría considerar para la prevención, que lo queríamos agregar como dato. Excelente. Bueno, y eso es lo de la última parte. Estás muteada, María. Me di cuenta. ¿Alguien más quiere sumarse a dar algún aporte de todo esto? Me encanta que lo hayan puesto a través, y esto sí, perdón que lo diga, pero el hecho de presentarlo con evidencia científica me parece que es como nosotros nos tenemos que manejar. Muchos tenemos ya el conocimiento y lo sabemos, pero muy buena la presentación, puesto desde donde nosotros nos basamos en las guías. Y la segunda disquisición que hago, yo coincido con ustedes. Yo cada vez que tenía que plantear el tema era, si esto es un devenir, porque ya con glucemias de 94 podemos llegar a tener daño retinal, ¿por qué estamos pensando en un 110? Todos pensamos en un 100. Creo que lo que hizo la sociedad, que obviamente es la que estamos incluidos todos en la sociedad argentina, puso las cosas como tenían que estar, pero es cierto que hace muchos años, ya desde el 2018, quien se hubiera encontrado con esto hubiera avanzado un poco más en pedir una prueba de tolerancia o definir si ya esta persona tenía o no tenía una diabetes. Yo quiero El hacer, uso... Sí, quiero hacer Mariana, un sí. comentario justo en relación a eso, porque basándonos en esto de digamos, la mirada que uno tenía de saber que con 104 ya iba a progresar a una diabetes, incluso sin tener una glucemia, si uno lee las recomendaciones de las pruebas de tolerancia, con una paciente más de 35 años que tiene familiares de primer grado, que tiene acantosis nígricas, ovario poliquístico, a lo mejor ni le miras la glucemia y le haces la prueba igual. Digamos, digo. Andrea Baldini nos pone en el chat que no le queda claro el uso de metformina en prediabetes. Esto es algo de las guías de ADA del año 2022, Andrea, en donde ya el diagnóstico de prediabetes es considerado y la indicación de metformina en forma precoz está indicada. No sé si alguno quiere hacer algún agregado, especialmente el grupito que hizo este comentario para que le quede claro a todos nosotros. En realidad un poco lo que vos decías, Susana, es la aclaración que nos hicieron a partir, no, la verdad es que yo pensaba que eran de este año, no del año pasado, pero las del 23 al menos. No son las del que 2022, me parece que son las de 2022, ¿no? O las de 2023. Puede ser. Puede ser que sean del 23, ¿eh? Ya Igual estoy... puede ser. Pero bueno, que justamente lo que recomiendan es que se podría empezar, sabiendo que ya hay algunas alteraciones, se podría empezar la prevención con metformina, e incluso algunos hasta hablan de algún tratamiento combinado ya de inicio como para tratar de bajar los factores de riesgo de la evolución hacia la diabetes. Exactamente. Una de las El por qué llegar antes es porque lo que se está viendo es tan tremendo y el avance de la obesidad y la diabetes en cuanto a lo que se espera para el 2045 es tan alta la prevalencia que no podemos perder tiempo porque llegamos tarde en cuanto a las complicaciones. El paciente ya viene con neuropatía, ya empezó la patología cardiovascular cuando retrasamos las intervenciones.
El KPDS demostró que la metformina da prevención cardiovascular o protección cardiovascular tanto como lo hacen las nuevas moléculas, y no es una molécula cara. Y en nuestro país tiene 100% de cobertura, tenemos muchas cosas a favor. Sí, quería acotar algo. No, Decir, que Ariana. más que nada que es importante esto que están diciendo porque yo puntualmente veo diabetes y la mayoría de los pacientes que debutan, que ya los vemos con un laboratorio alterado, la mayoría ya trae en su fondo de ojo, la mayoría complicaciones, o sea que ya debutan con complicaciones oftalmológicas, renales, entonces ya llegamos tarde. Y lo que tenemos que tratar es justamente de evitar esa complicación silenciosa ya desde entrada, porque ya lo vemos muy tarde. La mayoría ya con un fondo de ojo generalmente alterado. Sandra González quiere aportar algo. Sí, ¿cómo les va? Yo quería aportar que en el congreso del año pasado en Rosario, el argentino de diabetes, bueno, era un congreso de diabetes y prediabetes, y se habló de este tema, y bueno, siempre con la importancia de metformina, pero bueno, se dejó muy en claro, y que todos lo vemos en el consultorio, que así uno le dé 2 gramos por día de metformina, o lo que esté tomando en cuanto a su dosis, la prioridad sigue siendo el descenso de peso, sigue siendo los cambios de estilo de vida, sigue siendo los controles en su presión arterial, bueno, y su actividad física, Sandra, ni hablar, no spoilees la última pregunta. Perdón, pero bueno, quería sí, aportar eso. Creo que ustedes lo discutieron, a eso apuntamos en la última pregunta. Perdón. No pasa nada, porque vos estás del otro lado. Pero bueno, era mi aporte, tenemos que hacer nosotros. Pero fíjense y es lo qué que hago en el importante es qué se lleva la paciente en la última, en la primera consulta. Porque yo lo siempre que les más digo se va a que llevar, es la creo que todos los grupos. cosa que les voy a dar. La metformina es lo tercero. Lo primero es la actividad física. Si se agitan, si tienen disnea durante el ejercicio y demás, ahí les digo, no, tenés que hacer aunque sea ejercicio sentado. Y el tema de la dieta fundamental. Y tercero, como una ayuda, te doy la metformina. Ese es mi planteo. Y no digo nada. Marcos se está quejando que el grupo de él lo dijo en la última pregunta y no le dejaron decirlo por eso. Pero la idea no es quién lo dice, seamos claros, la idea no es quién lo dice primero, sino que todos lo hayan pensado. Perdón, que Marcos. Tenga claro todo esto. Melissa Cruchaga tiene una pregunta. Otra cosa que había surgido. Melissa, contanos qué querés comentarnos. Sí, ¿quién habla primero? ¿Melissa o Débora? No sé si quién está hablando. Primero estaba Melissa, me parece haberlo visto, no sé. Un comentario mismo. No la veo. Hace un comentario Débora y habla Melissa, así que ya Débora empezó. Dale, Débora. Perdón, buen día a todos. Antes que nada era un comentario como justo en nuestro grupo El Quinto, que también surgió también y en relación a esto, es sobre quizás si lo hubiéramos tenido o hubiera tenido el acceso de haber llegado a nosotros o a alguien que piense así la paciente en ese primer embarazo, con sus pérdidas, con su síndrome de ovario poliquístico, haber focalizado bien, más allá de haber pedido la PTOG, como habíamos dicho que corresponde, que no ha sido pedida, el hecho del acompañamiento desde lo nutricional y desde lo del aumento exacto del peso en el embarazo, relacionándolo con todo lo pregenético, o sea, lo epigenético que va a generar en este niño. Entonces, quizás ese acompañamiento que muchas veces falta en obstetricia, de ver a un nutricionista, la cantidad de peso aumentado, el acompañamiento, hubiera quizás evitado la macrosomía del hijito y la adherencia de ella también desde un punto diferente. Y como en otro punto que lo podíamos haber agarrado a la paciente si nos hubiera llegado en ese 2018, también haber pensado en hacerle la curva, más allá de todo lo que ya charlamos, como pensando en una reclasificación de una gestacional no tomada en su momento y pasada por alto. Entonces, como que bueno, desde muchos puntos estaba piola como focalizar eso, y déjame remarcar que es la primera vez que en una diplomatura trabajo en grupos, y me pareció muy interesante la dinámica. O sea, porque la verdad que se trabaja de una forma diferente en grupos pequeños. Así que nada, eso.
A mí me llena el alma, lo tengo que decir, pues ya sé que estoy interrumpiendo, pero me llena el alma que me digan eso. Muchísimas gracias. Melissa, que por favor te dejamos esperando. No, no hay problema. Con referencia a lo que decían recién, yo ahora justo estoy en Córdoba en el Congreso Latinoamericano de Nefrología, y se está hablando exactamente de esto, del descenso de peso y del control de las glucemias, más allá de que no buscamos algo de enfocarnos en la glucemia, pero hoy en día hasta nosotros los nefrólogos, sin hacer diabetes, estamos completamente enfocados en eso y en el descenso de peso, que durante tanto tiempo lo dejamos de lado y hoy nos estamos dando cuenta en retrospectiva lo importante que es. Y con respecto a lo que decía recién en relación a las consultas de obstetricia, hoy estamos también caminando en una línea un poco delgada, ¿no? Porque el tema de la consulta, decirle a los pacientes que hay que bajar de peso, muchas veces los pacientes pueden no tomárselo a bien. Creo que estamos también en una época un poco compleja y muchas veces sospecho que muchos médicos lo deben pasar por alto también, porque en el consultorio tenemos algunas respuestas o algunas reacciones en relación a decirle a la paciente, no, bueno, estás embarazada y estás pasada de peso, que creo que tenemos algunas dificultades con eso. Mariana, y ya cerramos el comentario, así podemos ir dándole redondeo, si no nos vamos a quedar a comer acá. Cortito lo hago con relación a lo que hablábamos de los valores de glucemia, que yo me acuerdo que siempre nos dicen, en el momento del diagnóstico, el paciente que tiene diagnóstico de diabetes 2, búscale las complicaciones. El paciente con diabetes 1 a los 5 años. Eso quiere decir que estamos llegando como que con las complicaciones o esperándolas. Ese es como un poco el tema nada más, para recordar que hay que pensarlo antes. Sí, coincido. Yo, una sola acotación, esto es, antes de que ya Susana haga el cierre, creo que el último punto era esto, no descuidar jamás, porque también nos lo han dicho los trabajos, o sea, el Diabetes Prevention Program habló de dieta y actividad física como pilares para prevenir diabetes, entonces no podemos dejar de lado lo que significa el que esa persona se cuide, porque coincido totalmente con Sandra, ahora Susana ese cierre lo va a hacer. Por otro lado, si pensamos en metformina, también ver lo que nos dicen las guías, que es un índice de masa corporal por encima de 35, es la que más se beneficiaría con el uso de metformina, así que cuando lo vamos a usar, definir por qué. Si le estamos pensando para dejar en el primer trimestre del embarazo la metformina, es porque favorece que ese embrión que está creciendo pueda anidarse correctamente y evitar los abortos del primer trimestre. Digamos que esa es la importancia, más allá del control glucémico, la metformina mostró esto. ¿Por qué no dejarla en segundo y tercero? Porque todavía no demostró que no hay riesgo teratogénico, aunque hay algunos trabajos, se prefiere no sostenerla. Y esta paciente tiene una TA elevada que no debemos dejar pasar en una persona que tiene 38 años. Se nos pueden haber miles de disquisiciones sobre esto. Uno puede decir, bueno, ¿podrá tener un Cushing? ¿Qué más faltaría? Faltarían cosas de Cushing, no solo la estría venosa, sino tal vez que sus miembros inferiores estén muy delgados, o sea, que haya perdido masa muscular, pero uno podría también como dejar ese diagnóstico si alguna duda me queda de si lo deriva el endocrinólogo o no. Y por otro lado, si no, guarda que no pueda tener esta paciente, también una hipertensión esencial con algo a nivel renal, o sea, no perder el foco en una persona joven de una hipertensión que aparece, o por lo menos reconfirmarla, hacer un monitoreo, pero como que seguir un poco más con ese, digamos, con esa evaluación de la tensión arterial. Las demás evaluaciones de las comorbilidades estuvieron perfectas. Y Susana, te doy la palabra si vos haces el cierre. Sí, antes que el cierre les voy a pedir 2 minutos a Gustavo y 2 minutos a Nuria que nos cierren la última pregunta. Ustedes estuvieron con todos los grupos, todos van a contestar más o menos lo mismo, pero quiero que ustedes nos comenten qué escucharon pasando por las aulas, por las salitas, sobre esta última pregunta de qué se lleva la paciente en la primer consulta. Bueno, si empiezo yo, creo que tengo que destacar algo que dijeron varios grupos de esta idea de no abrumarla a la paciente. Si vemos todas las cosas que se nos ocurren, podríamos pedir muchos laboratorios, ecografía, interconsultas, cardiología, fondo de ojo, etcétera, hacerle varias recomendaciones de dieta, de ejercicio, y bueno, por ahí puede resultar mucho, o si no logra cumplir con todo lo que le pedimos en tiempo y forma, que no vuelva a la consulta. Entonces, por ahí reforzar esta idea de cuáles son las cosas básicas, como una de las compañeras destacó, actividad física, pautas alimentarias, empezar con la educación, y bueno, y digamos, armar una buena relación con la paciente para que pueda volver a la consulta y continuar con el plan de estudios. Excelente. ¿Y Gustavo?
Bueno, yo tengo que destacar que la verdad que los 3 grupos trabajaron muy bien, que se quedaron con ganas de poner muchas más cosas y que ya tenían armado un algoritmo de cómo seguir con esta paciente, y lo que no tenemos que perder de vista con esta paciente, más allá de todo lo que tenemos que hacer, como decía bien Nuria, pedir interconsultas y todo lo demás, es dejar clarísimo que estamos ante una paciente que tiene un riesgo elevado, y enfocarnos en eso, y como muy bien dijeron, los cambios en estilo de vida son fundamentales, y evaluar adecuadamente otras cosas que pudiera tener la paciente de a poco, generando cambios pequeños, pero que sean productivos a largo plazo, ¿cierto? Excelente. Bueno, María me deja cerrar a mí, igual ella va a decir alguna palabra de saludo al final. La verdad es que han trabajado espectacularmente. Sé que se quedaron con ganas de decir muchas cosas, pero paso a paso, faltan más encuentros de casos clínicos, vamos a seguir haciendo este tipo de encuentros. Trabajar en grupo, trabajar en equipo es ser generoso. Algunos saben más, otros saben menos, y eso hace que después, al final de esta charla, todos sepamos más, porque todos hemos aprendido. Creo que hay muchas cosas puestas en la resolución de este caso. Los invito a mirar de vuelta el video, la grabación, porque hay datos que hay puestos que valen mucho la pena. Y sí, importante decirles que la paciente en la primer consulta, creo que Nuria lo dijo, que Gustavo lo dijo, no se puede llevar todo. Se tiene que llevar el vínculo y los primeros pasos para hacer. Escuchemos que esta paciente abandonó tratamientos, dejó sin ir al médico durante años. Si la vamos a agobiar, está en una situación de fragilidad personal económica, personal familiar. Si la vamos a agobiar, no vamos a tener paciente. Tal vez a veces querer hacer todo no sirve. Y muy importante, algo que María machacó mucho mientras nosotros estábamos organizando esta actividad, y es que en estos 15 minutos que tenemos en la consulta, que fíjense que fue poco tiempo los que les dimos, si bien el caso estaba antes, nosotros tenemos que poder pensar todas estas cosas para darle a la paciente lo que nos empieza, pero dejar en la historia escrito lo que pensamos, porque lo que la paciente nos cuenta en la primera consulta lo vamos olvidando, y en las siguientes consultas no se pregunta. Entonces podemos dejar este algoritmo escrito para ir haciendo el paso a paso. Y bueno, hay recursos tecnológicos, hay un montón de cosas hoy en día para facilitar, a veces las tenemos muy a mano, a veces no. Pero los felicito, la verdad es que estamos orgullosísimos de cómo trabajaron, de cómo participaron, de las ganas que pusieron, y que sepan que del otro lado de la pantalla hay mucho trabajo para que ustedes disfruten esta diplomatura y estudien mucho, porque tienen una directora exigente. Así que María, sí, cerrá y saludanos a todos. Es que nos haces trabajar a todos mucho, así que... Bueno, realmente yo estoy orgullosa de que hoy sábado estén acá, que estén todos con tantas ganas trabajando, así que ya, pero más que agradecida, es el desarrollo que hicieron, cómo lo plantearon, me pareció espectacular, y les iba a pedir algo que no los charlé con el equipo, pero si quieren enviar, o dejo abierto un lugar de entrega para los PowerPoint que hicieron, porque tal vez después armo una galería para que todos puedan tener, porque la grabación siempre es larga, y uno se pone a escucharla, pero si podemos tener, ¿les parece bien? Como la galería de todos sus PowerPoint, me parece que va a estar muy bueno para que ustedes puedan ingresar, porque son estos datos importantes, son para que después uno pueda armar ese algoritmo. Así que felicitarlos, porque ustedes son los que hicieron esto y nos enriquecimos todos. Así que genial. Solo, María, 10 segundos, que prometí por chat que iba a contestar algo que no tiene que ver, pero que tiene que ver, que nos tiene que ver, que es la resolución de la OMS de decir que los edulcorantes no deben ser utilizados y que no son buenos para la salud. A ver, ¿el microbioma intestinal se altera con los edulcorantes? Sí. La interacción del microbioma con las enfermedades inflamatorias crónicas como obesidad y diabetes existe y está demostrado, sí. Todavía nos falta mucho recorrer y conocer qué es lo que podemos hacer para que el microbioma mejore, no mejore. Algún día, si quieren, hacemos un debate así de microbioma, porque todavía nos falta mucho. Si tengo un paciente que está usando edulcorantes, ¿se los prohíbo? No. ¿Se los saco? No. Si tengo un paciente que viene y me trae la conflictiva porque ahora están prohibidos, no puedo, bueno, que use amargo.
no podemos darle ni azúcar mascabo, ni azúcar común, ni miel a un paciente que tiene diabetes. A un paciente que tiene obesidad sí podríamos en dosis muy, muy pequeñas y controlando mucho las cantidades. Pero, digamos, es cierto que alteran el microbioma, es cierto que todavía no tenemos por qué decir que estén suspendidos o prohibidos. Solo porque lo pusieron que querían nuestra opinión profesional, María, por eso me atreví. No, excelente, genial. Bueno, muchísimas gracias a todos por las buen palabras. Buen sábado y buen fin de semana y buen Día de la Patria la semana que viene y disfrutemos. Nos volvemos a encontrar de La Rioja. entonces. Feliz Día de La Rioja hoy. Feliz Día de La Rioja, que hoy es el Día de La Rioja. Muy bien. Bueno, gracias por estar acá, Marcela. Cuídense y después armo un lugarcito, o si me quieren mandar por mensajería interna las diapos, los power que hicieron, genial, y yo voy armando toda una galería de luz para tenerla disponible.